vamos a ver de qué manera Dios puede hablarnos a través de este tema. Es un tema que quizás nosotros le huimos en algunos casos, en otros casos sencillamente lo buscamos, tratamos de conocer más de Dios, es parte del plan de Dios que conozcamos acerca de su santidad. Pero vivimos en una época donde el tema de la santidad se ha ido cualquierizando y cada vez más queremos diluir la verdad de la santidad. Y en la medida que nosotros diluimos la verdad de la santidad, eso afecta a mi manera entonces de yo querer buscar agradar a Dios de manera que honre lo que Él es, que es santo. Y si al preparar esto yo me sorprendí a la manera tan coherente, consistente en la cual Dios habla acerca de la santidad. Así que, ¿por qué vamos a hablar de la santidad? Porque es un tema que Dios trata una y otra vez. Y como le decíamos, el mismo postmodernismo, este secularismo, ha hecho que un tema tan serio como la santidad se diluya. Queremos aguar o diluir la verdad de este tema. Y pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo pues nos hable, nos confronte y haga que nuestras vidas pues sean removidas con respecto a este tema y traiga conciencia en la manera en la cual nosotros también vivimos, actuamos y respondemos a esto que Dios nos está pidiendo que vivamos. Y usted va a ver que es la voluntad de Dios. En todo, varios versículos hablan de que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Yo quiero que entonces levantemos una oración pidiéndole a Dios que prepare el terreno de nuestros corazones de manera que su palabra produzca en nosotros un fruto que haga que a partir de un día como hoy nuestra manera de ver la santidad cambie, nuestra manera de perseguir la santidad cambie, nuestra manera de yo mostrar que he sido alcanzado por su gracia cambie. Y esa es nuestra oración, que su palabra, su Espíritu Santo detone en nuestra vida y haga de nosotros jóvenes que efectivamente andamos diferentes, como se llama el YAD. Padre, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú eres santo, santificado sea tu nombre, Señor. Y cuando vemos la santidad tuya, cuando nos acercamos a tu palabra y vemos cuán santo y cuánto eso implica en nuestras vidas, mientras más nos acercamos a ti como un Dios santo, vemos cuán sucios somos y cuán necesitados de ti estamos. Ayúdanos, Señor, a hacer sensibles nuestro corazón, empezando por el predicador, Señor, y por cada persona que va a reflexionar en el tema. Ayúdanos, Señor, de manera que nuestras vidas no vuelvan a ver igual este tema. Ayúdanos, confróntanos, redagúyenos, restáuranos, pon en nosotros sensibilidad, mi Dios, al pecado y a lo que tú dices con respecto a este tema, en que seamos perseguidores de la santidad y hacedores de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Abra o encienda su Biblia y vamos a ver algunos pasajes primero, antes de entrar en el contexto de lo que vamos a ver. A ver, porque la santidad es un tema que nace de Dios, es un tema que viene de Dios. Si nace y viene de Dios, Dios promueve la santidad, Dios promueve, es un atributo de Él. Él es santo, nosotros no vamos a llegar a ser como Él es santo, pero es un atributo que Él emana de Él y que Él, de una forma u otra, invita a que nosotros vivamos. Y yo quiero que veamos algunos pasajes para que entendamos que esta es la voluntad de Dios, y por eso nosotros estamos hablando del tema, sencillamente porque parte de la voluntad de Dios. Yo quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, primero, en el capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Vemos la voluntad de Dios expresada. ¿Y por qué hablamos de santidad? Primero, porque es su voluntad que nosotros conozcamos acerca del tema. Y mientras más seguros nosotros estamos de lo que Dios espera de nosotros y de lo que Él es como santo, nosotros nos ayuda incluso a cambiar nuestra perspectiva de todo lo que hacemos. Afecta nuestra cosmovisión, como dice. Dice el versículo 12 en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice: pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Eso es Pablo hablando de la iglesia de Tesalónica, y le dice: ustedes saben lo que yo les dije, ustedes recibieron lo que yo les dije, y se lo dije como parte del Señor. Y dice: porque esta es la voluntad de Dios. A veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad tuya para mi vida? Escuche, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y Él lo explica. ¿Qué es esa santificación? El texto dice: que os abstengáis de inmoralidad sexual,
que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Escuche cuál es la voluntad de Dios, escuche cómo Pablo define santificación. No como los gentiles. Cuando él se refiere a los gentiles, no se refiere a gente que no sea judía, habla de gente impía. No como los gentiles que no conocen a Dios, ¿lo ven? La diferencia. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Versículo 7, Pablo repite lo que había dicho. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Aquí hay un contraste, un negativo positivo. Dios no te ha llamado a eso. Dios no te ha llamado a esa manera de vivir. Dios te ha llamado a la santificación. Y si nosotros arrancáramos a sacar aplicaciones de lo que inmediatamente vemos que la voluntad de Dios es que yo persiga, ande y viva en santificación. Esa es la voluntad de Dios. Vuelvo y le digo, vivimos en una sociedad, incluso en muchos círculos cristianos liberales, donde la santidad se ha ido diluyendo. La santidad no se predica, no se habla, la gente no quiere vivir o ajustarse a una manera de vivir. La gente quiere seguir viviendo su vida de manera que la santidad es un concepto abstracto, subjetivo, y no hay nada. Sencillamente tú has sido salvo y Dios te va a santificar. Sí, pero vamos a ver de qué manera esto también pone sobre nosotros una cierta responsabilidad. Yo quiero que usted vaya a Juan, capítulo 17. Esto es a modo de introducción. Juan, capítulo 17. Jesús, en esta ocasión, oraba al Padre por sus discípulos. Y en el capítulo 17, en el versículo 15 en adelante, escuche lo que dice Jesús. Hablando de esta realidad de que nosotros estamos en el mundo, estamos bajo un sistema y una manera de vivir. Y él dice en el capítulo 17, en el versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Él sabía que no es que nosotros no vamos a entrar en una burbuja donde ahora tengamos temor incluso. No es eso. Es que nuestra manera de vivir tiene que ser luz al mundo. Dice, no es que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Versículo 19, miren qué contundente, y esto comienza a introducir la primera parte de este retiro, la santidad como un estado. Versículo 19, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados. Jesús, al ir a la cruz y vivir una vida santa, justa, su manera de vivir, nuestra justificación, no solamente sucede en el acto de la cruz, la muerte y su resurrección. La manera de Cristo vivir, santa, justa, atribuye ahora a mí el privilegio de por medio de ellos ser santo. Y esta es la primera parte de lo que nosotros queremos ver. Así que nosotros vamos a ver que efectivamente hay un estado, yo soy santo porque Cristo me ha santificado, pero también hay un camino, hay un proceso. La santidad es progresiva y hay una responsabilidad en mi manera de vivir diariamente que evidencia que efectivamente yo he sido santo por medio de Cristo. Entonces vemos que esta es la voluntad de Dios. Vemos que Jesús oraba para que el Padre nos santificara por medio de su palabra. Mire cómo esto tiene un impacto incluso en mi manera de vivir. Y volviendo al tema de sacar aplicaciones, en la medida en que yo me expongo a su palabra, mi vida va a ir siendo alimentada de su palabra, del entendimiento de su voluntad, y eso va a ir cambiando mi manera de pensar, de actuar incluso. Entonces nosotros vemos que, sin duda alguna, la santidad, la santificación es voluntad de Dios, es algo que Dios quiere porque es algo que Él es. Hebreos capítulo 6, versículo 22, mire este pasaje hablando de nuestra cuota en esto, de eso hablaré más adelante, pero Él dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna.
Mire cómo Pablo vincula la regeneración, la salvación, a un efecto de santificación también. Eso nos hace entender que la santificación, que yo sea santo, también es un estado adquirido por medio de Cristo. Así que yo pudiera decir que yo soy santo, y la palabra santo tiene muchas connotaciones, y una de ellas es apartado. Yo soy santo por medio de Cristo. Yo he logrado he adquirido ese atributo por medio de Cristo. Sin embargo, es un estado que yo no hago nada, Cristo lo hizo por mí, pero a la vez también es un camino que yo tengo que progresivamente Dios va a orquestar muchas cosas en mi vida para que progresivamente ese estado adquirido por Cristo se muestre a otros en mi manera de vivir. Así que vamos ahora sí, arrancamos. Eso fue a forma de introducción. Y yo quería hacer una pregunta. Si nosotros no hubiésemos contado con el sacrificio de Cristo, si Cristo no me hubiese hecho a mí santo, como decíamos en uno de los textos, de que Jesús decía al Padre en Juan capítulo 17, yo me santifico para que ellos sean santificados. Si Jesús no hubiese sido eso, y hoy tuviéramos que pasarle a usted un pecadómetro, y traer a la luz mi nivel de santidad o pecado, y olvídese de que Cristo hizo algo en su vida, ¿qué tanto de lo que Dios me demanda para ser parte de su presencia y formar parte de esa eternidad donde estaremos diciéndole santo, 3 veces santo, cuánto yo hubiese pasado esa prueba? Ninguno, absolutamente nada. Es más, usted dirá, bueno, pero yo voy a vivir todas las leyes del Antiguo Testamento como lo hacía lo del Antiguo Testamento, de manera que yo por mis propios esfuerzos, yo pueda entonces pasar la prueba. Nadie lo pudo hacer. No hay manera. Y eso es para que nos pongamos en perspectiva y nos demos cuenta la gran realidad de que por mí mismo no hay manera alguna de que yo alcance la santidad esperada por Dios. El estándar de Dios por mis propios esfuerzos, y eso lo vemos una y otra vez en la Biblia, no lo voy a poder alcanzar. Sin embargo, la santidad, como yo dije, en muchos de los círculos cristianos, incluso muchos de los círculos juveniles, no se habla. Y yo creo que es un estado adquirido, pero un estado adquirido que debe de evidenciarse. No es posible que si yo he sido adquirido por Cristo, he sido regenerado, mi manera de andar sea igual que la de uno que no ha sido alcanzado y ha sido regenerado. No es posible, no es congruente. Entonces aquí hay un estado, la santidad como un estado y la santidad como un camino progresivo hasta la muerte. Le voy a decir algo. Usted mientras vida tenga va a continuar avanzando en ese progreso, progresivamente en esa santificación. Sin embargo, usted se va a morir y no va a llegar al estándar de santidad para poder estar delante de Dios. Por eso Cristo tuvo entonces que morir y darnos a nosotros condición de santo absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a nuestro texto, viendo primero que por nosotros mismos es imposible lograr el estándar, alcanzar el estándar. Por nosotros mismos era imposible. Cristo lo tuvo que hacer posible. Y Cristo no solamente nos llama, nos elige, que hablamos de la elección. Cristo no solamente me da un nuevo nacimiento, la regeneración. Cristo no solamente me justifica en la cruz, tetelestai, consumado es, pagada la deuda, sino que Cristo con su vida santa me santifica. Su manera santa de vivir, y Él mismo, Él es que hace ahora posible que yo pueda decir, señores, soy santo. No como Dios, pero soy santo y tengo la condición de estar delante de Él por medio de Él. O sea, Él lo hace posible. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Mire cómo es congruente toda la escritura. Y si pudiéramos repasar el capítulo 10, vamos a ver justamente lo que le estoy diciendo, de que antes no había manera de llenar el estándar. No había forma alguna de poder llegar al estándar y tuvo Cristo que venir. Y mire cómo, vamos a leer desde arriba. Pues, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que está diciendo? El antiguo pacto, que todos los años había que ofrecer sacrificios. Si tú tenías dinero, llevaba un cordero. Si no tenías dinero, una paloma o un palomillo. Todos los años, sacrificio, año tras año.
No podían llenar, no podían cumplir. Y mire cómo sigue diciendo. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse. Pregunta, ¿no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. ¿Qué hacían esos sacrificios? Le recordaban al pueblo que son unos pecadores que no podían cumplir el estándar que Dios había establecido por medio de la ley. Y dice, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, ¿quién es Él? Cristo. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí, ese es Cristo, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso no fue lo que dijo Jesús en el monte de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero he venido para hacer tu voluntad, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, es decir, la ley, para establecer lo segundo, es decir, la gracia. Por esta voluntad, por esa voluntad que Jesús hace del Padre, cumple y obedece, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Eso es buena noticia. Eso es buena noticia. Y eso automáticamente me quita un peso de encima en cuanto a mi estado. A veces nosotros creemos que porque un día pecamos ya perdí mi condición, y porque el otro día oré, gané mi condición, y el otro día pequé, el Señor no me ama. El otro día vine a la iglesia y leí la Biblia, oré y el Señor a mí me ama. Es imposible, esto es un relajo. Él lo sabía. Y Él sabía que nosotros no íbamos a poder ni siquiera ofreciendo sacrificio en nuestra sangre. Él tuvo que hacer un único sacrificio para siempre. Y ahora por medio de ese sacrificio también, y por la vida que Él vivió, y este cordero sin mancha, ahora yo soy santificado. Mira lo que lo pone como un hecho cumplido. Entonces, yo por mis propios esfuerzos no voy a alcanzar el estándar. Así que yo quiero que respondamos 4 preguntas hoy. ¿Qué es la santificación? Ese estado que yo he adquirido, un estado. Y como dije, le voy a hablar luego un camino. ¿Cuándo ocurre ese estado? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo ocurre? ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Así que, como hemos visto, la santificación no solamente es la voluntad de Dios, y la santificación tiene varios, tú vas al hebreo y vas a encontrar que significa separado, apartado, kadosh, la palabra. Vas al griego, vas a encontrar una palabra similar también, y en algunos aspectos es cierto. Una persona santa es una persona que ha sido apartada para Dios. Y eso ya me da un cierto sentido de privilegio, el saber que Dios ha pensado en mí antes de la fundación de este mundo, me elige y me aparta para Él. Luis Berkhoff, un teólogo, él dice que la santificación puede definirse como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual al pecador justificado lo libera de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Así que aquí vemos una obra soberana por el Espíritu Santo para que el pecador justificado, donde su esclavitud y corrupción ahora es liberado de esa condición y ahora puede perfectamente vivir de manera que agrade a Dios. Gruden dice: la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre, mira aquí las dos responsabilidades, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejante a Cristo, subraye eso, y que seamos más semejante a Cristo en nuestra vida real. Así de eso se trata la santificación. Dios me salva, me escoge, vive Él mismo, dice en Juan 17, yo me santifico para que ellos sean santificados, y esa obra sencillamente sale, nace de Él porque Él es santo.
usted va a encontrar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un pasaje que dice, sed santos porque yo soy santo. Usted lo va a ver, sale de él lo demanda porque él es santo. Así que cuando nosotros estemos delante de él, Pablo incluso le llamaba a muchas de sus iglesias, a los santos en la iglesia de tal sitio. Una iglesia pecadora, pero le llamaba santo porque era un estado ya adquirido por medio de Cristo. Mostraban pecado en su manera de vivir, estaban en un proceso progresivo, pero su estado era de santo. ¿Por qué? Porque ningún pecador se va a postrar delante de Dios por la eternidad. Así como ningún pecador se va a mostrar delante de Dios por la eternidad y se va a postrar para decirle santo, santo, 10, 100 veces santo, 1000 veces santo, 3 veces santo, nadie por su propia condición lo va a hacer. Así que Cristo se santifica para que ahora nosotros tengamos como el traje necesario para presentarnos delante de Dios y poder con brazos abiertos confiadamente decirle santo, santo, tú eres santo, tú eres santo. Entonces eso nos deja claro que la santidad, Dios demanda de nosotros una vida santa porque Él es santo. Y eso nos lleva entonces a la primera pregunta: ¿cuándo ocurre esto? Sin duda alguna, los estudiosos coinciden que la santificación, ese estado de santidad, de yo soy santo por medio de Cristo, sucede en el momento de la regeneración. Cuando yo nazco de nuevo, yo tengo un nuevo corazón, eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36. Y ahora yo puedo tener su espíritu dentro de mí y su palabra ahora la puedo entender, procesar y conocer. Así que la santificación inicia con el proceso de regeneración, o como hemos dicho, el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es una obra así, de tú tener un corazón rebelde, duro, de piedra, que no quería en enemistad contra Dios, no quería nada con Dios, un corazón que le hablaban de Dios y era como que te estaban hablando en otras lenguas o idiomas. No te interesaba Dios, no te interesaba agradar a Dios, y el pecado, tu manera de relacionarte con el pecado es que esa era tu vida, tú te deleitabas en el pecado. De repente Dios cambia tu corazón, una nueva naturaleza, corazón nuevo, un espíritu nuevo, y ahora Él puede poner su ley en su corazón, su espíritu dentro de ti, y ahora el pecado tú lo ves desde otra perspectiva y tú entiendes que cada vez que pecas estás faltándole a Dios, te estás haciendo daño a ti, y hay algo en tu espíritu que te dice esto no está bien. Así que ese estado de santificación comienza con el nuevo nacimiento. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, escucha lo que dice: y esto erais alguno de vosotros, de ya no son más. En el versículo 9 viene hablando de una serie de pecados, incluyendo la homosexualidad, las fornicaciones, adulterio, borracheras. Él lo viene diciendo en el 9. Y en el 11 dice Pablo, contundentemente, esto eran ustedes, pero ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados, ustedes han sido justificados en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios. Mire cómo la obra de Dios, por medio de ese Espíritu, en nombre de Cristo, produce en mí un efecto impresionante. Me lava, me limpia, me libera del dominio del pecado, y ahora me justifica, me hace justo delante del Padre, y para colmo me santifica. Así que yo en Cristo, esto es parte de la buena noticia del Evangelio, yo he sido santificado. Yo tengo ese estándar y tengo la seguridad que cuando yo llegue delante de la presencia de Dios, yo por mis propios méritos y esfuerzos no voy a haber alcanzado el estándar de la santidad necesaria para ver a Dios cara a cara. No lo dice eso: sin santidad nadie verá a Dios. Pero tú crees que tú vas a adquirir esa santidad por ti mismo. Imposible. Esa santidad fue adquirida por Cristo, y por medio de Cristo ahora yo puedo ver a Dios. Él me faculta ver a Dios. Así que fuiste santificado, fuiste justificado, fuiste lavado en el nombre de Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Así que eso ocurre al momento del nuevo nacimiento. Así que si tú has nacido de nuevo, si tú tienes un nuevo corazón, fuiste justificado, lavado y santificado, tienes buena noticia: tú eres santo delante de Dios. Ahora Moisés, pero mi vida ahora, ¿qué pasa? Porque ahora mi manera de vivir como que no es congruente. Pueden suceder dos cosas, y eso es así. Una,
que efectivamente tú estás en el progreso, en un proceso de santificación en esta tierra, luchando con esta naturaleza caída, y que efectivamente tu manera de responder al pecado, tu manera de relacionarse con el pecado es diferente, de manera que ahora tú luchas y vas dejando cosas atrás que antes tú te deleitabas, ahora te dan náusea, ahora tú lo rechazas. Y efectivamente estás en ese proceso de santificación, eso puede ser una realidad. La otra es que posiblemente entonces tú no hayas nacido de nuevo y estés deleitándote en el pecado, disfrutando el pecado, viviendo en el pecado, amando el pecado, gozándote en el pecado, pecas y eres insensible al pecado. La santidad de Dios te da lo mismo que pecar, no pecar, insensible, un corazón endurecido. Tienes relación una semana, la otra semana, la tercera semana, relación, y tú te das cuenta que efectivamente no hay una relación distinta con el pecado y probablemente entonces no hayas nacido de nuevo. Lo cual eso pone en nuestra condición un poquito más difícil, porque yo sin santidad no voy a poder ver a Dios. Yo necesito adquirir eso para poder estar delante de Dios. Entonces yo no me queda otra opción que rendirme, declarar delante de Dios mi condición de pecador, y que Dios, por medio de su misericordia, me haga ver mi condición y rendirme a sus pies. Ahora, eso es lo primero. ¿Cuándo ocurre? Ocurre la regeneración, el nuevo nacimiento. Y nosotros lo vemos una y otra vez. La santificación, ¿cómo ocurre esto? La segunda pregunta. ¿Cómo ocurre? Ocurre de manera que ahora la santificación remueve la corrupción del pecado que hay en el interior y renueva cada vez más al pecador a conformidad, conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo ocurre? Esto ocurre de manera que en mi andar cada día, Dios puede hacer que testimonio, nosotros hemos escuchado de gente que está metido en una adicción, ¡tum!, rompe con la adicción. Que está en una práctica pecaminosa, ¡tum!, rompe con una práctica pecaminosa en el mismo momento que nace. Pero hay otro caso que no, hay otro caso que es progresivamente. Y tú vas avanzando y te vas relacionando diferente con el pecado, y la santificación va moviendo y removiendo la corrupción del pecado cada vez más. Claro, hay una parte que yo debo de poner incluso. La parte, Jesús decía, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo tengo que también diligentemente exponerme a cosas, a prácticas, a diligencias que me ayuden a alimentar el concepto que Dios tiene de la santidad, en vez de huir a eso. La santificación es una obra soberana del Espíritu Santo. Sin embargo, empieza adentro. ¿Ok? La santificación es un proceso que empieza adentro. Y aquí yo quiero pasar una línea porque podemos confundirnos. Si nosotros pensamos que la santificación es un conjunto de acciones correctas que yo hago sin la obra del Espíritu Santo, voy a caer en mero moralismo o legalismo. Si yo creo que la santificación es píntate así, cámbiate así, ponte la ropa, haz aquello, no haga esto, sí esto y esto aquello, y sencillamente pienso que son acciones externas, puedo caer en legalismo o en moralismo. Usted no necesita el Espíritu Santo, usted necesita entonces lo que necesita, una fuerte voluntad para hacer eso. Una falda, un deslizado, un asunto, un aquello, y no solamente esa parte, sino también esto, aquello, no hago aquello, no miro esto, no, porque yo lo estoy haciendo correctamente, y entonces tú lo estás haciendo por tu propio esfuerzo. Solamente lo vas a encontrar forzoso, cansón, aburrido y legalista. La santificación es una obra que empieza adentro, y como empieza adentro, luego se evidencia afuera. Nunca la santificación es un proceso que empieza afuera y luego adentro. No, eso no es el proceso. El proceso es que empieza de manera interna. Dios cambia tu naturaleza y luego mi manera de vivir expresa esa obra de santificación en mi vida. Y yo sé que aquí todo el que está aquí de una forma u otra ha ido viendo situaciones en su vida en las cuales ha ido dejando, que anteriormente se deleitaba, pero ahora lo ve, dice, no, yo sé que eso no está bien. Y es Dios hablando en tu corazón y su Espíritu Santo hablando en tu corazón. Y eso me da una paz el saber que Dios, como dice Filipenses en el capítulo 2, Dios es quien obra. Oiga, Dios es quien obra en nosotros. Mire a Dios interactuando con su creación
el creador con su creación. Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Saber que yo estoy en las manos de Dios en este proceso de santificación o en esta condición de santificación me hace saber que hay una obra que Él está haciendo soberanamente en mí, que Él no me ha dejado solo y que Él no me ha ayudado solo, no me ha dejado solo y que Él me está ayudando en el proceso. Así que no te frustres si de alguna manera u otra tú has ido luchando por tus propios esfuerzos. Recuerda que hay una obra del Espíritu Santo también que te está progresivamente llevando. Progresivamente te está llevando. Mira lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la regeneración del Espíritu Santo. Hay un trabajo en mi interior que el Espíritu Santo está haciendo desde el momento en que yo nací de nuevo. Dios está trabajando, quizás usted no lo ve. A veces sucede como cuando uno tiene hijos. Uno ve a los hijos todos los días y uno cree que los hijos de uno no están creciendo. Y la gente que no lo ve muy frecuentemente, cuando vuelve y lo ve, dice, pero esta muchacha sí está grande. Y Dios está hablando, pero tú lo ves todos los días y tú dices, pero ¿y cuánto libre que tiene? Porque yo como que no. Y es Dios de manera soberana trabajando en el interior. Nosotros vamos a tener un tiempo a solas con Dios y hay una pregunta que usted va a tener que reflexionar, es ¿cómo usted ve hoy retrospectivamente su vida de pecado? Hoy. Hay cosas en su vida que han cambiado para bien. Hay cosas en su vida que usted ha ido madurando para bien. Eso es evidencia de esa condición adquirida por Cristo y esa obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pablo hablando de esta iglesia, una iglesia modelo. La iglesia de Tesalónica es la iglesia modelo. Dice, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió, elección, para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, regeneración. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Así que la santificación, este estado, empieza dentro. Es un estado adquirido soberanamente por Cristo. Cristo lo hace posible, es por medio de Cristo, y eso interno entonces ahora detona en mi manera de vivir, lo que les va a hablar más adelante. ¿Cómo ocurre? Ocurre en el interior del hombre, ocurre dentro de ti. Por lo tanto, hay ocasiones, y yo lo digo por mi experiencia, en que nosotros hemos tratado de vivir una vida falsa de santidad. Queremos vivir apariencia de santidad, apariencia de piedad. Y ese era el problema de los fariseos. Externamente, sepulcros blanqueados, le decía Jesús. Porque tenían su corazón, de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mira dónde está el problema está en el corazón. Por eso que trata primero en el corazón. Dice otro texto, según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Eso es una salutación que Pablo está haciendo, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Mire cómo él vincula la obra santificadora del Espíritu como una obra del Espíritu continua, pero que es adquirida por medio de Cristo. Qué bueno que es por medio de Cristo. Última pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios me haya santificado por medio de Cristo? ¿Para qué Dios me ha hecho santo? Me llama santo. Pablo decía a los santos de la iglesia tal, como que diga a los santos de la iglesia I, la I. Pero ¿dónde están? Porque yo no lo veo. No, porque es un estado que ha sido adquirido por medio de Cristo. Hay varios propósitos, yo solamente quiero enfocarme en dos. El primero es que uno de los propósitos por lo cual Dios me ha santificado es para que por medio de esa obra de santificación
yo ahora pueda proclamar a Cristo. Piénselo de manera práctica. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios o alguien que dice llamarse hijo de Dios, sus acciones, su manera de vivir son tan pecaminosas que niegan a Cristo? ¿Qué pasa con fuera? Afuera la gente dice una de dos cosas. Una, un juicio directo, tú no eres cristiano. O dos, el Dios en el que tú crees no es real. ¿Por qué no está el cambio? Si así que va a vivir cristiano, yo prefiero no ser cristiano. Mire cómo la manera, una de las razones por la cual Cristo me ha hecho santo, me ha santificado, es para proclamar a Cristo, incluso por mi manera de vivir. Mire este texto, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pablo está llamándome a mí linaje escogido, eso es cierto, elección, real sacerdocio, su pueblo, ahora nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? Propósito: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno de los propósitos por lo cual yo soy una nación santa es para que yo proclame a la gente donde yo vivía en tinieblas y ahora donde estoy en luz. Debe haber una diferencia. Usted lo está viendo. Debe haber una diferencia. Yo no puedo vivir una vida en tinieblas si Dios me ha llamado nación santa. No es congruente. Tiene que haber un antes y después. Tiene que haber un antes y después. Mi manera de vivir tiene que mostrar que yo ando en luz. O persigo la santidad, o ando en santidad o persigo la santidad. Mi vocabulario, mis expresiones, mis decisiones, mis acciones, mis relaciones, lo que veo, lo que oigo, lo que digo, tiene que expresar que hay un antes y un después. Y ese antes y después va a llamar la atención de la gente. Pues, hey, aquí está pasando algo. Aquí la cosa no anda igual, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? No. Cristo dividió la historia en dos. Cristo dividió mi vida en dos. Hay un antes y hay un después. No hay manera. Todo el mundo tiene que darse cuenta de una forma u otra. Tu compañero de trabajo, tu compañero de la universidad, tu compañero de la iglesia, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Algo diferente tienen que ver. Porque para eso hemos sido llamados. Léalo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que te sientes en un banco todos los domingos, todos los sábados de la iglesia, para que parezcas cristiano una vez a la semana. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo propósito, y terminamos con algunas aplicaciones. El segundo propósito es traer gloria al nombre de Dios. En la medida en que la obra de Dios es evidente a todos, la gente no le quedará otra cosa de decir: Cristo lo hizo, Dios lo hizo. No hay manera. Mire la diferencia con el moralismo o el legalismo. El legalista y el moralista se atribuye a él su capacidad de vivir de una manera correcta. El que ha sido santo por medio de Cristo se ha dado cuenta de que él no ha puesto otra cosa más que el pecado y que Cristo es quien ha hecho su obra en él. ¿Usted ve la diferencia? Cuando yo trato de vivir de manera externa, haciendo acciones y aquello, eso lo hace hasta un ateo. De hecho, el neoateísmo es más moralista que muchos cristianos. Tratan de vivir correctamente, pagar sus impuestos, no se van en rojo, no hablan mentira, no sé cuánto, y tratan por medio de su moralismo de justificarse. Pero la gloria se le está llevando a esa persona. Cuando usted ha sido regenerado, santificado, es evidente a los demás que la obra no ha sido por usted, ha sido por Cristo. Algo pasó en tu corazón. ¿Qué pasó en tu corazón? Cristo. ¿Y qué tú hiciste? No, Cristo. Cristo me cambió, me transformó, cambió mi lamento en baile. Yo estaba triste, ahora tengo gozo. Pero ¿cómo es posible? Cristo lo hizo. Pero en medio de este desorden que tú tienes un desorden de vida. En tu casa, en tu familia un desorden. En los estudios un desorden. Tu familia un desorden. Tu trabajo un desorden. ¿Y cómo que ahora? Cristo. ¡Wow! ¿Y tú puedes andar en medio de ese desorden? Sí, porque Cristo lo ha hecho.
Primera de Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Oiga esto, señores, un pecador unido con un santo, un pecador unido con Dios santo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios quiso que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien ha de gloriarse, gloríese en Cristo. Usted lo puede ver. Usted puede ver el propósito por el cual Dios te une a Él por medio de Cristo. Cristo nos hizo justo ante Dios. Cristo nos hizo puro ante Dios. Cristo nos hizo santos y nos libertó del pecado. Por lo tanto, no tengo nada de qué buscar gloria. La gloria es de Cristo. Aplicaciones. Y con esto cerramos. La santificación es tanto interna como externa. Y cuando hablamos de externo, no estamos hablando de formas, estamos hablando de acciones. Cuando hablamos de externo, estamos hablando de tu manera de vivir. ¿Ok? Tu manera de vivir es el resultado de lo que está sucediendo dentro. No trates de hacer externa tu santidad, porque va a ser un yugo difícil de cargar. Tu santidad empieza adentro. Segundo, la santificación no puede ser solo un cambio de tu accionar externo. Tiene que ser el resultado de un cambio interno que se deleita continuamente en Cristo. La santidad es un mandato también. Sed santos porque yo soy santo. Siguiente aplicación. En la medida en que yo entiendo la santidad de Dios, en la medida que yo me acerco más a la santidad de Dios y conozco a ese Dios santo, veo mi necesidad de su misericordia. Mientras más yo veo la santidad de Dios, veo cuán pecadora yo soy, y veo la necesidad que yo tengo de su misericordia. Isaías lo entendió. Hizo una declaración: yo soy de labio inmundo, ay de mí. Mientras más me acerco al Dios santo, más me humilla mi condición y me hace dependiente de su obra. Conocer la santidad de Dios hace en mí evidente la necesidad de un Salvador, porque no voy a poder llenar el estándar. En la medida que conozco la santidad de Dios, veo la grandeza de su sacrificio en la cruz. ¿Usted quiere saber qué tan seria es la santidad para Dios? Mire la cruz. Mire la cruz. La cruz me enseña la magnitud de la santidad de Dios y cómo Dios ve el pecado. Dios ve el pecado de una manera tan abominable, rechazable, que lleva a su único hijo y lo cuelga en la cruz y descarga toda su ira sobre él, para que ahora todo el pecador que cree en él sea declarado justo y santo. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso glorioso? Así que miremos a Cristo, confiemos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y con ese pasaje yo lo dejo el escenario listo para que entremos en la segunda etapa más tarde, de cómo ese proceso de santificación se hace evidente una vez que he sido alcanzado, regenerado, nacido de nuevo por su gracia. Qué glorioso, qué buena noticia es saber que Cristo, como dice Juan 17, se santificó para santificarnos. Padre, gracias por tu